Muy buenas noches, apreciados oyentes de Radio María en Colombia, en el exterior. Gracias por estar con nosotros. Esta es la hora amable en la que disfrutamos hablar de la familia y de descubrir su encanto. La familia, tal como Dios la ha pensado, la ha querido, es indudablemente el nido del que todos recordamos. Es el lugar del afecto, del calor que necesitamos para poder darle dirección al futuro. La familia la ha querido Dios y tiene el encanto de Dios. Y por eso seguiremos hablando de ella y en lo posible tutelándola, admirándola, venerándola. Jesucristo nos trajo el modelo del Dios uno y trino, del Dios que es familia, y quiso una familia sobre la tierra, la familia de Nazaret, y hace de las familias el signo más preclaro de la excelencia divina. En esta noche les acompañamos a Ana María Carrizosa y el padre Germán Acosta. Y para comenzar el año, tendremos un especial para ustedes, una sorpresa. Ana María Carrizosa hace parte de nosotros, de la casa de Radio María. Y ella, desde Barranquilla, nos regala semanalmente su reflexión, su pensamiento en torno a la generosísima doctrina que nos ha legado Benedicto XVI. Y también ella nos acompaña en este espacio. Ana María, como fruto de todo este trabajo, de toda esta meditación continuada que muestra a uno de los sabios de la humanidad, a Benedicto XVI, ha ideado, porque también tiene este talento, un CD, una composición musical suya en cuanto a la voz. Pero la originalidad de sus temas radica en que ella, a la luz del pensamiento de cuanto nos enseña permanentemente Benedicto XVI, recogió, diría yo, más que las palabras, más que la teología, los sentimientos de este Papa. De un Papa que se le ha juzgado a veces con superficialidad. En su momento, cuando era el prefecto de la Congregación para la Fe, se le miraba como demasiado firme, rígido y a veces hasta distante en el sentimiento. Pero todos sabemos que este es un Papa de un corazón inmenso y que su psicología es muy fina. No sé si hablar a veces de psicología o de teología en sus tratados, en sus escritos, porque es una teología tan alta y tan profunda que nos muestra la realidad de Dios y que termina en ternura, en afecto, en respuesta a las necesidades más profundas. Y esto, me parece, lo ha sabido captar, recoger Ana María en su álbum que recientemente ha sido publicado. Un álbum que tiene un tinte, diríamos, bastante laico, pero no light. Se intitula este CD, que recoge una buena cantidad de temas musicales de Ana María, más o menos, aquí en este caso son 10 temas. Se recoge la inspiración, el pensamiento, la voz de Ana María, desde lo que le ha enseñado el Papa Benedicto XVI. Es un estilo, diría yo, muy original, pero sumamente profundo. Y bien, me permito presentar a Ana María desde la ciudad de Barranquilla y felicitarla por este trabajo. Ante todo, Ana María, cuéntenos cómo surge la idea de este CD
que desde luego creo lo estará ya recibiendo el propio Benedicto XVI, porque creo que es de obligación que él mismo conozca que su obra, algo de su obra, se traduce en canción y que esta canción también es capaz de llegar al espíritu y de motivar pensamientos en torno a la esencia divina, que también es profundamente amorosa. Buenas noches, Ana María. Ay, buenas noches, Padre Germán, y buenas noches a todos los oyentes. Qué bellas palabras y muchas gracias por esa descripción tan exacta de lo que es este álbum inspirado en ese itinerario que he llevado con Benedicto y que nace también de la Radio María, porque semanalmente he tenido que leerlo y se ha hecho, digamos, carne su espiritualidad y fue justamente una oyente de la Radio María, Nazaret Ruiz de Rueda, o Rueda de Ruiz, qué pena, la primera oyente que me escribió alguna vez diciéndome que le gustaban los programas de Benedicto, resulta que vive en Barranquilla. Entonces, llegando a vivir a Barranquilla, me pidió que diera una charla en su grupo, en la parroquia del Espíritu Santo. Entonces, era una charla justamente sobre el amor, porque el Papa tiene un pensamiento revolucionario sobre el amor y sobre los misterios fundamentales de nuestra fe. Y cuando estaba preparando la charla, que es, como usted dice, de ese afecto profundo de Dios que nos da un doble sí, porque nos creó, porque a cada uno nos quiso y vino por nosotros para compartir todo lo nuestro y así compartirnos todo lo de Él. Empezó a ocurrírseme en la cabeza una melodía y una letra. A veces la gente me pregunta, oye, pero yo no sabía que tú eres cantante. Y digo, pues yo tampoco. Entonces yo de repente empecé a componer. Y esto fue, haga de cuenta, un viernes, Padre, y el domingo tenía yo otras 4 canciones. Y por lo general, después de cada programa que hacía en la Radio María, me venía la melodía y la letra. Entonces yo dije, bueno, mi mamá siempre me decía, muy querida, ay, qué voz tan linda tienes, lástima que no tienes ni idea de cantar, ¿no? Entonces, eso fue un aporte bastante. Entonces, pues realmente, Padre, todo lo que fue, yo dije, bueno, me va a tocar empezar a cantar, a aprender a cantar, ¿no? Porque pues esto me está siendo dado sin que yo nunca dije, ay, qué lindo hacer un álbum musical, ¿no? Sino que fue Dios dando estas letras y estas melodías. Y entonces resulta que cuando canté la primera canción, que es Nadie como tú, que es una canción y varias de ellas son como algo que Dios nos dice a nosotros, son como quien dice palabras de Dios hacia nosotros, y esta no es la excepción. Y dije, bueno, estas señoras lloraban, pero a lo mejor hay que mostrársela a una persona que sepa pues de música y me diga si esto tiene, o sea, si esto sí es bueno, ¿no? Entonces fui donde un productor musical y me dijo, sí, buenísimo, no sé qué, y yo cobro, Padre, eso fue ni con 3 vidas, ¿no? Sí. Entonces yo dije, no, pues debe ser que las tengo que cantar, simplemente aprender a tocar en guitarra y aprender a cantar. Entonces efectivamente empecé a tomar clases de canto, pero eso también fue una cosa increíble, Padre, porque la misma Nazaret me presentó a Elenita de Sarmiento, que me dijo, Elenita tiene un hijo que es productor, y dije, bueno, pues vamos porque quiero conocer a Elenita, pero yo sé que esos productores, pues eso es una cosa terrible y por no dejar, ¿no? Sí. Entonces fui y me encontré con Sergio Sarmiento, Sergio Carcasio, es un hombre artístico, y pues me cobraba muchísimo menos y le gustó el proyecto, Padre, y me empezó a enseñar a cantar, pero de verdad, es decir, fíjese, cuando uno no le han escuchado la voz, cuando nadie se ha interesado en la voz que uno tiene, yo crecí
avergonzada de mi voz. Yo la escondía, la tapaba, es decir, bloqueaba completamente mi instrumento musical que está por dentro y estaba disociada completamente de él. Y Sergio empieza lo que para mí ha sido también un trabajo terapéutico, humano y divino, en el sentido en que me empezó a conectar con eso que por haber sido como desechado de antemano, yo me había desconectado. Y en 2 clases me sacó la voz que no me habían sacado en 3 meses los otros profesores. Y así, y empezamos a escoger las canciones y para adelante, y decía, bueno, pues esto, como le digo, o sea, también hablé pues con mi familia y todo, y tú me dices, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, nada que ver. ¡Qué locura! O sea, Sí. ponte a hacer algo, o sea, dar clases en un colegio, en algo normal. Pero sacar un álbum musical, o sea, eso ni se vende ni nada, o sea, nada que ver. Pero padre, ahí cuando uno empieza a conectarse con uno mismo y deja deja de lado se empieza a creer que Dios está dentro y que algo quiere hacer y que es mayor que uno mismo, era como una fuerza que decía, no, esto no es para mí, o sea, yo lo tengo que hacer. Puede que sea muy mal negocio y que, bueno, lo que sea, pero lo tengo que hacer. Y así se hizo el álbum, padre. Claro. ¿Por qué este título, Carrizosa, Nadie como tú? Un poco novedoso si se piensa a que los temas son de un hondo sabor espiritual y sin embargo su presentación es bastante, diría yo, actualizada, ¿no? En su estilo. Diríamos que despista en un primer momento, porque normalmente estamos acostumbrados a ver cruces, cálices, copones, cosas raras, y aquí aparece Ana María, muy bien, ¿no? Y aparecen unos colores rosa muy típicos, muy bonitos, realmente es una producción de Carcassi y la lograron muy bien. Pero antes de esa respuesta, yo quiero leer aquí los agradecimientos que expresa este álbum, que, bueno, lo vengo a descubrir ahora, también Radio María tiene ahí su granito de arena. Ayer me pasó algo y ayer y hoy han sido días de sorpresa. Fui a un pueblo, a Villapinzón, y me invitaron a presidir la Sagrada Eucaristía del mediodía. Me acompañó un neopresbítero, un sacerdote que apenas tenía un mes de ordenado sacerdote. Y de repente, este sacerdote al final toma el micrófono y agradece y dice, si yo soy sacerdote, se lo debo a Radio María. Porque mi padre me enseñó allá en el campo, en la vereda, en Villapinzón, a escuchar Radio María y allí descubrí el llamado, mi vocación al sacerdocio. Yo quedé así como dicen en Italia, de stucco, ¿no? Quedé y dije, esto, si solo la Radio María en 20 años logra una vocación sacerdotal, sería ya más que suficiente, se paga la boleta. Aquí dice, este álbum es un canto de agradecimiento a Dios que lo inspiró, pero no en un momento de éxtasis extraño o revelación privada. Por eso es un canto de agradecimiento a Él, por mi vida ordinaria, pero llena de su extraordinaria presencia amorosa que la abarca toda y que en un sinnúmero de acontecimientos y encuentros humanos ha ido tejiendo mi itinerario de comunión con Él, plasmado en estas canciones. Gracias a Él porque me dio la certeza irresistible de que estas composiciones debían convertirse en un álbum que muchos pudieran escuchar. Y fue colocando en mi camino personas concretas que hicieron posible este anhelo. Su Santidad Benedicto XVI, mi padre espiritual, la Radio María de Colombia, Nazaret Rueda de Ruiz, Elenita de Sarmiento
y mi maravilloso, inigualable productor, arreglista, músico y amigo, Sergio Carcassi. Agradecimientos especiales al padre Mauricio Baraya, mi director espiritual, a mi gran amigo David Murray y a mi amiga Patricia Engel por su ayuda. Lo dedico al Papa Benedicto XVI, que me enseñó a encontrarme con Dios donde Él está. A mis abuelitos Pablo de Narváez Vargas y Cecilia Macalister Pradilla, a su amor incondicional por mí y en especial a mi hijo Martín Peláez Carrizosa. Y luego vienen todos los créditos. Ana María, ¿por qué este título? Todo tiene un significado, un sentido. Padre, me gusta mucho que toca el tema de por qué en sí es así conmigo en la carátula y bueno, el nombre Nadie como tú es lo que Dios nos dice a todos nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros. El Papa Benedicto XVI en el libro Mirar a Cristo dice que el amor es un sí, es un decirnos, no hay nadie como tú, qué bueno que existes. Y que recibir ese tipo de sí es lo que completa nuestro nacimiento. Eso a mí me impactó muchísimo y es el tema de la primera canción que compuse, que también lleva el nombre de Nadie como tú, y que es justamente, dice, mi amor es un sí, qué bueno que existes, no hay nadie como tú. Eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y el hecho, bueno, la música es pop, es espiritual, pero es en música pop, porque creo que es un lenguaje que le habla a todas las personas independientemente de su credo, y que Dios le quiere hablar a todos. Y la carátula, porque no hay cruces ni nada de eso, incluso en mi primer video lírico de la canción Agua Viva, estoy también yo y está la letra. Entonces algunas personas me decían, no, pero es que esto no es católico. O sea, ¿tú qué te crees? O sea, ¿por qué estás tú? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces yo decía, porque es que Dios está dentro de mí, ¿yo qué hago? Es decir, la idea de la espiritualidad de Benedicto y el cristianismo al que tenemos, ya creo yo, que caminar, es a que Dios no está simplemente delante, sino que está dentro de nosotros. Y cuando nos conectamos con nosotros, cuando hay esa base humana de una suficiente confianza de estar dentro de la casa del Padre, que somos nosotros, con lo que somos, tal cual, sin pinturas, sin adaptaciones, sin fachadas, sin construcciones, como dicen muchas de las canciones, ahí nos encontramos con Él que nos alcanzó. Ana María, este argumento, Nadie como tú, ¿es tomado de alguna obra en particular de Benedicto XVI? Sí, justamente el libro Mirar a Cristo lo dice textual. El Papa dice, el amor es un sí, es decirle al otro, qué bueno que existes, no hay nadie como tú. Y el Papa dice, Dios nos dio un doble sí, y a cada uno de nosotros nos creó único, irrepetible, y no hay nadie como nosotros, y Él tomó un rostro diferente en cada uno de nosotros. Entonces, espectacular. Es todo perdóneme, Ana María, es todo un anuncio del querigma, ¿no? Es, diríamos, un tema que nos hace descubrir la razón de nuestra fe, el infinito amor de Dios. Sí, y precisamente por eso, incluso me acuerdo que fuimos con Carcassi a una librería y vimos por ejemplo, los álbumes de Martín Valverde y todo, y también está él, o sea, sin símbolos externos de Dios, porque yo pienso que hacia allá tenemos que ir, para mí la fe es descubrirnos alcanzados por Él por dentro, en todo lo que somos y en todo lo que vivimos. Bien, Ana María, entonces
Dejemos que el pensamiento del Papa, y ya decía yo, es un Papa tímido, pero sumamente sentimental, es un buen abuelo, un padre que nos muestra la paternidad divina. Nadie como tú. No estás bien, te apartaste de mí. Mira por dentro que estoy ahí. Te alcancé y te curé. Estamos unidos en el corazón. Mi amor es un sí, qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie. Mi amor es un sí, qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y lo está diciendo no el enamorado a la enamorada. Lo está diciendo el enamorado padre hacia sus hijos, hacia ti, que nos escuchas a esta hora. Nadie como tú. No estás bien, te apartaste de mí. Mira por dentro que estoy ahí. Te alcancé y te curé. Estamos unidos en el corazón. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. En todo tuyo descendí, quise llenarme de tu pasión. Ya no hay lugar donde no esté yo. Siente mi abrazo, olvida el dolor. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Te dije 2 veces sí. Te hice el fin por ti. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie. Mi amor es un sí. Qué bueno que existes. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Como tú. Como tú. No hay nadie como tú. Una melodía que se cuela, que va dentro del corazón y con mucha suavidad, y que habla del amor de Dios. Es que no existe amor sobre la tierra ni en el cosmos que no sea de Dios. Pero lo que nos descubre este tema es que sobre cada uno de nosotros el Señor tiene una mirada particular, única. Nos toma tan en serio como si fuéramos los únicos sobre lo creado. Y para eso, y a eso estamos llamados,
a esta comunión íntima, como dice el catecismo, con Él. Y esta comunión debe establecerse desde el amor, es la pasión de Dios de la que permanentemente nos habla el Antiguo Testamento y que luego se cristaliza en el propio Dios que se hace carne y viene a solidarizarse con la suerte del hombre hasta salvarlo. Y todo esto por amor, y esta es la clave de la vida cristiana. A mí me parece un tema sumamente bello y que bien serviría para toda una meditación, para un momento de plegaria, de oración. Y bueno, la producción, concepto, grabación, mezcla y masterización ha sido realizada por Carcassi Productions SAS, bajos Luis Bengoechea, la batería Jaime Alzate, el teclado y pianos de Gilberto Santamaría, los coros de Silvana Villarreal, guitarras de Sergio Carcassi, fotografía de Dayton Silva y el diseño gráfico de Rubén Manotas. Bueno, supone esto todo un trabajo enorme y muchas horas en la grabación. Esta musicalización me encanta, muy pop, pero al mismo tiempo suave, que permite que Dios, como decía yo al comienzo, se cuele. Claro que también podría interpretarse como algo meramente romántico, ¿no? Pero bueno, sí, como dice Benedicto, y con esta visión agustiniana, Dios está en nosotros, pues todo amor humano expresa el amor divino. Cuéntenos algo de la odisea para llegar a esto, porque no eras una cantante profesional, no te lo soñaste nunca, encontrarte de repente en una sola sala de grabación y todo eso. Me imagino que ha sido una faceta de la vida sumamente interesante. Sí, perdón. Sí, padre, realmente ha sido una cosa terapéutica y Sergio realmente hizo un trabajo maravilloso porque, como le digo, o sea, hay cantantes, profesores de canto, como hay diferentes terapeutas y directores espirituales, ¿no? Algunos que lo quieren llevar a uno como a un ideal de que le salga a uno la voz de tal forma u otra, y pocos los que entienden que es un camino hacia adentro, ¿no? Que es un camino hacia encontrar la propia voz, hacia sentir de dónde sale, cómo puedo dejar que emerja como es, simplemente como es. Y entonces yo lo que tuve que descubrir fue como todo lo que la bloqueaba. Claro. Todo lo que yo hacía para bloquearla. Y en eso Sergio pues le dedicó horas, y incluso en las grabaciones fue ayudarme cada frase. Pienso que los arreglos los hizo muy bonitos, porque la melodía es mía, pero él hizo los arreglos, que son, bueno, yo que estuve viendo varios productores, para mí es de lo mejor que he visto, ¿no? O sea, la manera como usó la estructura de las canciones, como que se vuelven, quedan dentro, ¿no? Como dice usted. Y bueno, él escogió el grupo de las personas que hicieron los instrumentos, pero eso fue lo más fácil, porque es gente que tiene carrera haciendo eso. La única del problema era yo, que tenía que aprender a cantar, pero fue una cosa maravillosa y como le digo, es como, así es la vida, es decir, para mí el aprender a cantar es como aprender a vivir el mismo cristianismo, ¿no? Porque tiene que haber una base de afirmación de la propia voz, como dice el Papa, ¿no? El amor es un sí, qué bueno que existes, no hay nadie como tú, y eso en cada una de las cosas con las que Él nos dotó. Cierto. Entonces, fíjense que muchas veces los papás no se toman el trabajo de conocerlo a uno, como de ver, bueno, esta persona que trae de Dios, ¿verdad? Y queda enterrado el don, e incluso yo, como le digo, o sea, hasta ganas de que no se me oyera la voz. A ver, yo pienso que esta primera melodía nos enseña varias cosas que todos tenemos
en el corazón poesía, sentimiento, todos, y que el sentimiento puede transformarse en prosa, en poesía o en canción. Y me llama mucho la atención lo que dijiste hace un momento. No se trata de impostar la voz ni de cautivar con la voz. Se trata de que el sentimiento aparezca espontáneo, que brote como la sangre en la herida sin esperar a que la llamen, ¿no? Y sale la voz. Este tema me gustó. Me gustó porque tiene una voz normalísima, muy suave. Es un ritmo, digo yo, que se pega y que es muy de hoy, y sin embargo, en esa suavidad sale con mucha naturalidad. Pero por aquí hay otras letras sumamente atractivas. Creo que no vamos a agotar los temas seguramente en esta noche porque son muy ricos. Luego dice, sé heredaste un temor. No te crees amado, rodeado de muros. Sé lo que quieres derribar o pensar que no existen, adaptándote a ellos. En definitiva, este verso del segundo momento de inspiración, confía, nos está diciendo el problema del hombre, ¿no? El hombre no quiere dejarse amar de Dios, eso es todo. Y no solo el hombre mundano, el hombre de una vida disipada o el hombre escondido, sino el hombre que se dice cristiano, creyente, católico, prefiere un Dios laboral, un Dios demasiado comprometido con lo social y todo eso, prefiere un Dios moral, exigente, pero qué difícil nos es a todos dejar escapar el sentimiento que el mismo Dios nos ha dado, que no es sentimentalismo, y dejarnos abrazar por el amor de Dios. No confiamos en el Señor. Y entonces el Papa Benedicto XVI nos dice, confía. Y confiar, ¿en qué contexto nos lo dice Benedicto XVI, Ana María? Sí, padre, esta canción, como Agua Viva, hablan de un concepto del Papa que yo no he encontrado en ninguna otra parte, y es esto que heredamos, que es como un yo encerrado, que por dentro nacemos creyéndonos solos, rodeados de muros, y a veces intentamos derribarlos como si nosotros pudiéramos caminar ese abismo que nos separa de Dios, como si nosotros pudiéramos hacerlo, o a veces nos adaptamos a esos muros y vivimos un cristianismo o una vida en la que simplemente nos construimos, pero aislados, siempre yo aislado. Entonces, es un canto que también Cristo nos dice, yo lo sé, pero no me lo contaron. En ti habité. Es decir, Él antes de pedirnos que lo siguiéramos a Él nos siguió a nosotros. Es decir, se metió en esa herida de aislamiento. Este domingo, por ejemplo, que yo le veía metido en esa hostia, decía, o sea, Él se metió en donde no pertenece, en un encierro, en una cosa que no es un lugar, sino inhóspito, una cosa inmaterial. Y esa es la expresión de que descendió en algo que incluso nosotros nos metimos en un sitio donde no pertenecemos, que es la separación de Dios, que nos hace sufrir. Son esos muros. Y luego más adelante la canción dice, te intentas construir, crearte una fachada, comprarte sonrisas, porque como no sabemos que estamos habitados por Él, vivimos en ese yo encerrado, y Él es quien rompe esa barrera. Eso fue lo que vino a hacer, y eso es pura teología del Papa Benedicto XVI. Y pura psicología, no es solo teología. Claro, porque sí, nos abarca todos los problemas, vienen de esa, porque para el Papa no es que, Adán y Eva desobedecieron, entonces ahora seamos obedientes. Tenemos el ejemplo de Cristo y de la Virgen, seamos así, ¿no? No, el problema es existencial. El problema es que nos salimos del lugar donde debíamos estar. Y ese lugar es el corazón del Señor. Y allá debemos volver.
pero ¿cómo pretendemos decir muchas cosas y dar demasiados principios cuando lo primero que debemos hacer es experimentar este amor? Ese diablillo, o ese, no sé si es Mefistófeles o si es, bueno, como lo llamen, lo que hace es decirnos, no te botes, no creas, no creas. Y aquí el Señor y el Papa te lo dice, ¿no? Magnífico. Confía. Y bueno, vamos a dejar que sea Benedicto quien nos enseñe cómo confiar en el Señor. Y vamos a dejar que penetre en los poros a través de la melodía. Heredaste un temor, no te crees amado, rodeado de muros. Los quieres derribar o pensar que no existen, adaptándote a ellos. Yo lo sé, pero no me lo contaron. En ti habité para darte alas, llevarte la vida, mostrarte un amor que todo repara, traspasar barreras, curar las heridas, cambiarlo todo. Confíate en mí, confía en mí. Confía en mí. Sé, heredaste un dolor como un pájaro sin alas, como un pez sin agua. Y sé, intentas construir, crearte una fachada, comprarte sonrisa. Yo lo sé, pero no me lo contaron. En ti habité para darte alas, llevarte la vida, mostrarte un amor que todo repara, traspasar barreras, curar las heridas, cambiarlo todo. Confíate en mí, confía en mí. Confía en mí. Quiero tenerte para enderezar todo lo torcido de tu historia. Confíate, déjame actuar, hacerlo todo por ti, para darte alas, llevarte la vida, mostrarte un amor que todo repara, traspasar barreras, curar las heridas, cambiarlo todo. Confíate en mí, confía en mí. 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 Este tema me parece sumamente oportuno. La confianza, de ella nos habla Faustina Kowalska, nos habla Juan Pablo II y nos vuelve a hablar el Papa Benedicto XVI. La confianza es la llave que sirve para abrirle la puerta al corazón de Dios y para descubrir todos sus tesoros. Porque confiar significa creer y abandonarse, creer en el amor infinito de Dios, porque el amor de Dios es perfectísimo. En Él no hay tacha, no hay mácula, no hay cansancio, no hay mediocridad, no hay tibieza.
Y entonces cuando nos ama, cuando te ama perfectamente. Y entonces lo único que debemos hacer, como el niño pequeño en los brazos de su madre o de la mano de su padre, es confiar y abandonarnos, pero nadie nos lo ha dicho. Tal vez porque no tuvimos el padre que soñábamos o la madre que soñábamos y no nos lo enseñaron y no nos enseñaron a abandonarnos en las manos, en sus manos. Y este padre nos dice, bótate, no alegues, no te martirices, no te auto... bueno, se me escapa la palabra en este momento. No tengas piedad contigo mismo, simplemente bótate. No expongas ningún género de disculpas, ni siquiera la disculpa de tus debilidades. Bótate. Bueno, yo creo, Ana María, que estos temas no pretenden pues llegar a los primeros lugares del Hit Parade, ¿no? Pero sí servirían, y espero no ofender con esto, pero sí servirían para que ojalá hubiese muchos conciertos en los que se haga un poco de ejercicio espiritual, de meditación breve, que luego se acompañe con un momento de plegaria y que este momento de plegaria vaya enmarcado con un tema como este y como los otros temas que nos van a llevar de una manera muy práctica y no tanto con el rollo a descubrir el infinito amor del Señor, Ana María. Gracias, Padre, por lo de muchos conciertos. Sí, exactamente eso es lo que Dios me inspiró después de terminado el álbum, o sea, hacer conciertos formativos, porque las canciones no son, digámoslo así, religiosas, porque no tienen los elementos de los lugares comunes, pero sí nos llevan al encuentro y hay que acompañar ese encuentro. Entonces, eso es lo que yo he pensado, cada canción tener una reflexión, y me gusta lo que usted dice, una reflexión, la canción y una plegaria, porque la idea es eso, es encontrarnos donde Dios realmente está. Y esta canción me encanta por lo que usted dice, porque Benedicto XVI dice en Introducción al Cristianismo que el sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios haga algo por mí, en dejarlo actuar, en no construirnos, en desencerrarnos. Y él dice que todos tenemos ese dolor y esa como angustia existencial que todos experimentamos, cualquiera que sea sincero, de nuestra propia existencia. Y él pone el ejemplo justamente de esa niña o ese niño en la noche, muerto del miedo, y dice, ¿qué va a tranquilizar al niño? No que vengan con ideas, no, pero mira, no tengas miedo, no es para tanto, estás seguro, no te preocupes. ¿Cómo nace la plegaria o la tranquilidad del niño? Cuando experimenta que alguien que lo ama está a su lado. Entonces, en ese momento, cuando verdaderamente siente que ha sido alcanzado, que alguien se metió en esa oscuridad con él, y entonces surge espontáneamente el encuentro con ese amor que se metió en esa oscuridad, que le toma de la mano y le dice, aquí estoy. Y en ese momento surge una verdadera oración de encuentro. Entonces la niña se tranquiliza, pero no por ideas, sino por encuentro. Y el Papa es el Papa del encuentro, ¿no? Él dice, el cristianismo se empieza a ser cristiano, no por buenas ideas ni decisiones éticas, sino por el encuentro con una persona que cambia completamente la orientación de nuestra vida. Entonces, es que, sí, Ana María, nos ha dejado el Señor analogías perfectas, ¿no? Es la mirada que se cruza de repente entre un chico, una chica, y es una mirada que genera un encuentro no casual, sino un ya decir, eres para mí, soy para ti, y esto se expresa
no con las palabras, con la mirada, con el sentimiento. Y esta es una analogía de lo que Dios quiere contigo, conmigo, con todos. Él quiere que nos dejemos encontrar por Él, ¿no? Y que, inspirados por el Espíritu, descubramos esa mirada. Tal vez la Magdalena descubrió esa mirada y esa mirada le cambió la vida radicalmente. No es tanto, como lo dice Ana María, un efecto de una ética o de una moral como tal. Los principios son validísimos, no se discuten. Sin embargo, es este choque, esta realidad, más allá de lo que somos, de los errores, etcétera. Él viene para decirnos que nos ama y que nos amará por la eternidad y por siempre. Esta es la dicha, ¿no?, grande que nos comunique el Señor. Pero vamos a dejar que sea Él como agua viva, quien nos purifique de todas esas dudas, temores, y quien en esta noche nos dé el gozo de un toque mágico, que no es mágico, el toque de Dios es lo más real que existe, pero que es un toque que arrebata el alma y la transforma para siempre. Ni en mi cuerpo el cielo, tu aislamiento, cruza la puerta de tu más profunda soledad. Te quise para mí, te habité, mi voz resala dentro de ti, descúbreme ahí. Y tu herida es mi herida, venció mi amor, conviértete en mi agua viva. Mi sangre en tus venas, tumba toda barrera, desde ti atraigo a todos a mí. Conviértete en mi agua viva. Mírame, descúbreme, curé tu corazón. Encuéntrate conmigo, sin huir de la verdad. Y vivo para ti, habité en tu orfandad, en lo tuyo debilidad. Y tu herida es mi herida, venció mi amor, conviértete en mi agua viva. Mi sangre en tus venas, tumba toda barrera, desde ti atraigo a todos a mí. Conviértete en mi agua viva. Te quisiera unido a mí, sin aquel dolor. Tú quisiste vivir a tu manera, pero no te abandoné, todo lo marqué. Y tu herida es mi herida, venció mi amor, conviértete en mi agua viva. Y mi sangre en tus venas, tumba toda barrera, desde ti atraigo a todos a mí. Conviértete en mi agua viva. Conviértete en mi agua viva. El ritmo cambia y hace mucho más atractiva esta producción, que les invitamos a ustedes a tenerla. Vale la pena. Es un modo para que usted ahí, delante del altar, o si se quiere en el ángulo de su casa, se siente, se deje abrazar del Señor
y escuche estas melodías que verdaderamente son agua viva, que se constituyen en una fuente que brota hasta la vida eterna. Realmente saber que el Señor nos ama así, que nos ama con esa misma pasión, con la misma delicadeza del abuelo que acaricia los cabellos del niño, de la madre que nos recoge en su regazo, de la finura de una caricia dada con la mayor veneración. Todo eso es de Dios y todo eso lo expresa el hombre porque Dios se lo concede. Y entonces, ¿qué esperar para entregarnos a Él? Y efectivamente creo, este es un tema que también, como lo dije antes, secuela dentro. Y bien, debo felicitar también a Ana María por la presentación de este álbum, porque tiene mucho detalle y al mismo tiempo sobriedad, y tiene un toque muy, muy femenino también, no se puede negar en sus colores, y desde luego con una temática sumamente profunda. Por eso vuelvo a afirmar que sería necesario una charla, concierto, ¿no? Si ustedes quieren pueden proponerla, ¿no? En cualquier ciudad de Colombia, Ana María estaría dispuesta a ir, y de repente en el contexto de un retiro espiritual de Radio María, qué sé yo, cuando nos encontremos para hacer este camino de canción y de meditación profunda, Ana María. Ay, Padre, muchísimas gracias. No me queda sino decirle eso. Gracias, gracias, gracias. Y porque con sus palabras ha acompañado de una manera maravillosa estas melodías que yo digo, bueno, las compuse, pero realmente las hizo Dios para que yo las escuche y vuelva a caer en sus brazos amorosos como esta noche. Pero, Ana María, el escuchar en una emisora, no sé si es a través del teléfono, ojalá que no, ojalá fuera a través de la radio, el escuchar ya esta producción, este fruto de la experiencia de vida, esto es lo que más me conmueve. No es alguien que se sienta, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué me inspira la musa? No, sino que es una elaboración del tiempo, de la meditación, del estudio, del subrayar muchas hojas, de dejarnos atraer por un pensamiento, un detalle del Papa, en fin, y bueno, traducirlo luego en canción. Es la matemática de Dios, ¿no? La matemática siempre será música y la matemática de Dios siempre es música. De suerte ¿cuál es la experiencia que se siente en la distancia cuando ya uno percibe, ¿no? A mí me pasa que cuando oigo Radio María aquí dentro me dice una cosa, pero cuando voy, qué sé yo, hacia una ciudad por el camino, el Magdalena Medio, subiendo la línea, o por cualquier lado, y escucho la radio en su conjunto, me da otra dimensión de la grandeza de Dios absolutamente increíble. Sí, Padre, realmente yo creo que la Radio María en especial es una abanderada de ese amor de Dios, y fíjese que es el único medio católico que se ha propuesto difundir al Papa Benedicto, ¿no? Pero incluso oyéndola así como la oigo, Padre, y acompañado, como le digo, de sus comentarios, uno vuelve Dios toca otros puntos, ¿no? Y vuelve uno a caer en cuenta de lo que le quiere decir, y se abandona uno más. Cada vez que la escucho eso me pasa. Ana María, el tiempo se nos va y yo creo que esto merece otro programa. Lo vamos a seguir la semana próxima, no hay nada que hacer. Apenas hemos pasado por encimita de este compacto. Quien quiera solicitarlo lo puede hacer a través de Radio María. Y desde luego vale la pena. Y no lo digo simplemente como para ofrecerlo, es que vale la pena. Y bueno, también aquí en Radio María nos pasa, ¿no? Después de algunos años, de tantos años, vuelve uno a escuchar argumentos, temas de nuestros formadores, etcétera, y uno dice, ¿a qué hora y cómo se dijo tanta belleza? Y bueno, y ustedes lo captan, queridos oyentes, ¿no? Y lo agradecen mucho. Y nada que hacer, se concluye
que es una inspiración y una inspiración del Espíritu Santo. Nos encontraremos la próxima semana para seguir ahí ahondando en estos temas, en estos argumentos. Y esta es una propuesta muy original. Se puede catequizar a través de la canción y decir cosas bellas aún desde lo que aparentemente es la aridez de un dogma, de un principio, bueno, y de un pensamiento como el de el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Muchas gracias, Ana María. Nos encontraremos la próxima semana. Gracias, Padre. Gracias a usted y un abrazo fraterno y gracias a William en los controles y a los oyentes por estar pendientes. Bien, y ustedes hagan sus propuestas. Colegios, en universidades, en sus parroquias, inviten para hacer este concierto, meditación concierto, para que todos descubramos desde la plegaria, desde la reflexión, desde la canción, la grandeza del amor de Dios. Hasta siempre. Felicidades.